su antropología es la antropología de un ser con los otros, que busca a los otros y cuando no están los otros se siente abandonado, experimenta el miedo de la soledad, que es un anuncio o una muerte social, un anuncio de la muerte. Ahora bien, aquí paso de exégeta a teólogo, pero bueno, esa diferencia a mí no me gusta, así que me da igual. Benedicto XVI dice que no solo hay que leer en Getsemaní esta experiencia del miedo en tanto que hombre, sino es más tremendo releer el miedo y la agonía de Jesús en Getsemaní en tanto que hijo de Dios, en su divinidad. Él dice, Benedicto, que precisamente porque es el hijo, siente más que nadie profundamente el horror, toda la suciedad y la perfidia que debe beber en aquel cáliz destinado a él, todo el poder del pecado y de la muerte. Él conoce más el poder del mal y por eso siente un miedo más atroz. Es como si nosotros pudiéramos tener en nuestro corazón todo el sufrimiento y la maldad humana y estuviera quinta esenciada delante nuestra. Nos entraría un miedo atroz. Pues Jesús en Getsemaní afronta ese poder demoníaco ante el que se siente miedo. Fíjense que si la primera experiencia de Adán en el huerto, en el jardín, en el paraíso, tras el primer pecado fue el miedo, así también el segundo Adán, en otro huerto, en Getsemaní, debe experimentar el miedo para poder liberarnos del pecado. Los santos padres hablan de este intercambio que nos salva. Dios no responde al miedo con un acto de poder omnímodo y autoafirmativo, sino Dios responde encarnando en su Hijo los miedos de todos los hombres y las mujeres de nuestro mundo para redimirlo. Eso me parece que es una de las cimas teológicas de nuestra fe. ¿Dale? Bueno, mi querido don Manuel Palma, es que es tan bueno, se ha buscado en un buscador bíblico las veces que aparece miedo en San Pablo. San Pablo no es mucho del miedo, no aparece mucho. Y ha pescado justo a donde tenía que pescar, porque no hay mucho en San Pablo. Como él sabe que me dedico a San Pablo, a buscar ese texto, gracias. Lo tenéis ahí. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el miedo, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, con el que clamamos Abba, Padre. Fíjense antes de leer el segundo texto que el miedo dice recaer en el miedo. El miedo es asociado al antiguo eón, a la antigua edad, al mundo sin Dios, al mundo al que Dios viene a hacer frente en Jesucristo, en esta visión apocalíptica de Pablo que ahora os explicaré. Y notad también la relación entre esclavitud y miedo, que aparece en la carta a los Hebreos, que no es de Pablo, es posterior, pero probablemente también conoce algo de la reflexión paulina. Dice así, este es un texto todavía más fuerte. Por tanto, lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. ¿Ven cómo el miedo lleva a la esclavitud? La carta a los Hebreos, a diferencia de San Pablo, piensa que el pecado ha entrado en el mundo por el diablo. Pablo, son como dos tradiciones teológicas muy interesantes, dirá que no, que es la transgresión de Adán, ¿no? Es el hombre. En la carta a los Hebreos, Orígenes y otros muchos después, les parecerá que es tan terrible esta entrada del pecado y su lugarteniente en la muerte, que hay una fuerza todavía hostil y mayor que el hombre, que facilita al hombre esta entrada. Pero lo que quiero que veáis es esta visión esta visión apocalíptica que tiene Pablo. Os pongo ahí la verdadera identidad del miedo. Ellos revelan, destapan lo que hay detrás de todos los miedos humanos. Podríamos decir que para Pablo
el miedo no es solo una emoción psicológica más, que el miedo es una realidad objetiva, si quieren, aunque es un poco impropio usarlo, ontológica, es decir, que ha entrado en la raíz del ser humano, aunque no sea humana, a través del pecado, y de la que el hombre, por sus propias fuerzas, no se puede liberar. O sea, que la pretensión del hombre estoico de ser imperturbable es imposible, porque todos con nuestras solas fuerzas tenemos miedo. Pablo tiene esa visión antropológica negativa, ¿no?, que propiamente la antropología cristiana, ¿no?, que el pecado ha dejado a la humanidad caída. Y el miedo es como otra de las manifestaciones de esta tríada terrible que tiene hecho unos zorros a la humanidad, que es el pecado, la muerte, que han engañado a la ley y los ha llevado a su favor, ¿no? Y de la cual solo podemos ser rescatados por una acción de Dios. La visión apocalíptica es bélica. Dios ha invadido el mundo en Jesucristo y ahora mismo estaríamos en el desembarco de Normandía. O sea, ya sabemos que vamos a ganar la guerra porque Cristo, con su muerte y resurrección, pues ha vencido a estas fuerzas del mal, pero todavía hay bajas, porque todavía no estamos en la parusía. Ahora bien, es interesante, lo digo muy breve, que en el Nuevo Testamento también empiezan a tener miedo cuando irrumpe Jesús, no solo el hombre, sino las fuerzas del mal. Los demonios en Marcos le tienen un pavor atroz a Jesús, porque están viendo que ha llegado el que los vence. Entonces, como Jesús llega echando demonios por todos lados en el Evangelio de Marcos, los demonios le tienen miedo. ¿Has venido a destruirnos?, le dicen, ¿no? O sea, el miedo está cambiando de bando. ¿Sigue? Este es el último texto que os doy, el Apocalipsis me lo reservo. Este texto es el más famoso, el que siempre se cita, ¿vale? El 1 de Juan 4, ese justo después de Dios es amor, ¿no? En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado todavía a la plenitud en el amor. Nosotros amemos. La traducción de la Conferencia Episcopal pone amemos a Dios por unos manuscritos, pero yo no estoy muy de acuerdo. Creo que nosotros amemos tanto a Dios como a los hombres. Vivamos en el amor, porque Él nos amó primero, porque Dios nos amó primero. Bueno, aquí se destapa el miedo último. Más allá del miedo a la muerte, está el miedo a lo que el Apocalipsis llama la segunda muerte, el miedo al castigo eterno, el miedo a la absoluta negación del ser tormentuosa, ¿no? Así pues, Juan está hablando de este miedo, ¿no? En el amor a Dios, el amor que es Dios, el amor que procede de Dios y nos hace amar a los demás, no hay temor al castigo, porque la confianza en Dios debe ser más grande que el miedo este arquetípico que nos paraliza. Este miedo es distinto del temor de Dios. Es un miedo, si quieren, visto desde el final de la historia. Si uno sabe que Dios ha vencido, no debe de tener miedo a nada. Aunque visto desde abajo, como uno se conoce y se conoce como pecador, debe de tener miedo a separarse de Dios. ¿Ven cómo es un miedo distinto? Según las comunidades joánicas, aquí son muy duros, seguir teniendo miedo, este miedo a la desaparición, al castigo, es todavía no participar completamente del amor de Dios y de los hermanos. Con lo cual, podríamos decir que esta carta nos propone un camino sanador. El amor es el antídoto del miedo. ¿Vale? Bueno, y el Apocalipsis nos lo saltamos. Simplemente quería decir que el temor de Dios se relaciona con la alabanza, que es una cosa muy bonita, aparentemente es imposible, porque uno que tiene miedo no alaba al que le tiene miedo. Pero bueno, me lo salto. Dale. Voy a terminar con, primero, la dimensión negativa, un poco recapitulando las cosas que he dicho, ¿no?
El miedo en principio, en la Biblia, es una emoción humana negativa que o nos agita, nos pone en movimiento contra la amenaza real o ficticia, o nos paraliza. Las dos reacciones aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Adán se esconde, ¿no?, de aquel que lo ha creado. Es también un sentimiento que inhabilita a la persona para responder a Dios en los relatos vocacionales y, sobre todo, en esta lectura apocalíptica que hacen Pablo en la carta a los Hebreos, en general todo el Nuevo Testamento, recuperando Génesis. El miedo humano es como el síntoma de un miedo más interior, que es la fuerza del pecado y de la muerte que nos tiene a maltraer y de la que no nos podemos liberar nosotros mismos, sino si no hay alguien más grande que nosotros que nos libere de ella. Sí. Pero yo, por lo menos, cuando me he metido con esto, me ha parecido bonito y quizás me he ido un poco del tema del coronavirus y la pandemia, pero me ha parecido bonito hablar de las virtualidades positivas del miedo, porque quizá también el ser humano puede reconocer muchas propiedades pedagógicas en el miedo, en esta realidad multiforme y fascinante y compleja que es la experiencia del miedo. Por ejemplo, el miedo expresa amor a la vida. Un psicópata que no tiene miedo, por eso mata, porque no tiene amor a la vida, ¿no? Ya en sí mismo es una reacción de amor a la vida. Me dice Teresa Bejarano en un artículo que me ha dado sobre el miedo, que el ser humano los animales también tienen miedo, pero el animal reacciona con los instintos, y sabe lo que tiene que hacer, está codificado. Nosotros también lo sabemos. Nos ponemos blancos porque la sangre nos va a nuestro cuerpo para reaccionar, ¿no? Sin embargo, podemos reaccionar creativamente. De hecho, en la Biblia aparecen muchas reacciones muy creativas ante situaciones de miedo que generan respuestas muy interesantes. Además, el miedo es, obviamente, o el temor de Dios mejor, es una forma de evitar el pecado. Es lo contrario de Génesis. Si el pecado llevó al miedo, el camino contra el miedo pasa también por el temor de Dios, ¿no? Y a la alabanza divina, que eso no lo he dicho, pero lo sigo. Por otro lado, abre espacios a la gracia, hace reconocer al llamado que Dios está con él. Es tierra sagrada, en ese sentido, el miedo, ante el que uno se tiene que descalzar y reconocer la presencia de la divinidad. El temor del Señor, sobre todo, esta idea me gusta mucho, nos ayuda a relativizar los otros miedos y nos hace reconocer que si Dios está con nosotros, a nada tenemos que temer. Además, el miedo nos hace reconocer que somos criaturas que necesitamos salvación y, además, como diría San Agustín, con el pecado o feliz culpa que nos llevó a tan grande Redentor, ¿no?, pues es también posibilidad de solidaridad o participación en Cristo. Sintiendo miedo, podemos sentirnos unidos a aquel que sintió miedo por nosotros. En el fondo, es una manera de amar también a Cristo. Si Él sintió miedo, yo no estoy solo. Él ha bajado a mi barro y yo, con Él, puedo poco a poco vencer mi miedo, o al menos sentirme en compañía de Él. Y bueno, termino con el sabio vencir a mí, cada vez que lo leo más me gusta. Es uno de los últimos, una persona anciana, uno de los últimos autores del Antiguo Testamento. Es casi el único del que tenemos el nombre, es autor de un libro y él dice que lo escribe, bueno, en realidad lo sabemos porque el nieto lo traduce al griego, entonces habla de su abuelo. Jesús se llama además Ben Sira y tiene enseñanzas muy bonitas. Es como, imagínense, un buen profesor de filosofía, sabio, que ya un poco mayor le da buenos consejos a sus alumnos, ¿no? Y los alumnos de este eran mejores a veces que los nuestros, ¿no? Porque lo escuchan, ¿no? Y se llenan de saber, no, los nuestros son estupendos, sobre todo los que están aguantando aquí en la situación. Dice así, fíjense qué bonito, que la palabra temor nos crea rechazo, pero la segunda parte de esta estrofa, todo el capítulo 1 del Eclesiástico es un canto a la sabiduría y al temor del Señor. Fíjense en las segundas partes qué bonitas. El temor del Señor
es gloria y honor, alegría y corona de júbilo. Nadie relacionaría miedo y alegría. Este miedo purificado en el temor del Señor sí lleva a la alegría. El temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. Claro, el temor del Señor da larga vida porque no te pone en situación de peligro. El temor del Señor es un don del Señor, pues se asienta sobre los caminos del amor. El que teme al Señor tendrá un buen final y el día de su muerte será bendecido. Pues muchas gracias. Muy bien. Pues, si alguna persona quiere hacer alguna intervención... Eduardo, enciende por favor. Don Antonio. Eso, no sé. Porque yo el mismo ayer lo hice. A mí me ha gustado mucho esa alusión que ha hecho de pasada al final sobre el tema del miedo antes del Redentor. Y estaba pensando que efectivamente antes de la venida de Cristo los pueblos yacían bajo la garra de Satanás y temían, eran supersticiosos. Los aztecas realizaban sacrificios humanos porque temían que Quetzalcóatl los matara, porque viniera la noche eterna y no saliese el sol. O, por ejemplo, pues los pueblos hinduistas, todavía a fecha de hoy, el hinduismo supone la adoración de los demonios, ¿no? Y le hacen ofrenda a los demonios porque temen que los demonios se devuelvan contra ellos. Es decir, que Cristo, como liberador del miedo de esos pueblos que vivían en el paganismo, la religión pagana de adoración de los espíritus del agua, de los bosques, de los animales, y a veces no somos conscientes de qué medida somos afortunados por tener fe, porque la fe libera del miedo. Y como hay otros pueblos que desgraciadamente no conocen aún al Señor y viven en esas tinieblas de miedo, ¿no? Que a fin de cuentas deriva de la fría del paganismo. Entonces, pues, quería agradecerte eso y, bueno, pues, que todos nos sintamos felices por tener fe y por habernos liberado de la esclavitud del pecado. Y como decía San Pablo, ¿no? Pues también por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Así que San Pablo también tenía en mente que la muerte venía del pecado, ¿no? Y cómo Cristo, anulando aquella desobediencia, pues nos trae la liberación del miedo. Me ha gustado mucho esa alusión que has hecho de pasada, porque creo que es muy importante. A veces no somos conscientes del don tremendo que tenemos por tener. Sí, es verdad, es verdad. Esa es la convicción, por ejemplo, en la primera de Juan 4, ¿no? La fe expulsa, la confianza en el amor de Dios expulsa el miedo. Sí que quería quizás perfilar un poco más que, sin embargo, esa fe no la podemos vivir de manera prometeica, como demasiado seguros de nuestra fe, porque la revelación bíblica quiere distanciarse, sobre todo Pablo probablemente, que conoce el estoicismo, al menos la filosofía popular de los estoicos de segunda categoría que él escuchaba en las plazas y en las ágoras, ¿no? Pero que él quiere mostrar que esa liberación del miedo no se hace sin miedo, y que no es un arma arrojadiza la fe, sino que es una versión, como vamos a decir, humilde, de una confianza en un Dios al que también se le tiene miedo, porque es más grande y que sobre todo se tiene miedo a separarse de Él, o si quiere, a que uno se separe de Dios. El temor de Dios, podríamos parafrasearlo, el temor a que yo me separe de ese Dios porque no me controlo. ¿Vale? Un poco esa idea, ¿no? Tampoco, porque a veces la apologética
católica en algunas versiones está demasiado segura de sí misma. Y eso raya a veces una versión un poco fiel a esta experiencia de un Jesús que siente miedo. Esto les pareció escandaloso, yo siempre explico a mis alumnos que las tentaciones de Jesús, a nosotros hoy leyéndolas, lo que nos parece escandaloso es lo que nos supone mítico, ¿no? Que es que haya un Satán, que lo lleve a un monte altísimo, que sea tentado, pero en la Iglesia antigua lo que era escandaloso es que el Hijo de Dios fuera tentado. ¿Eso cómo va a ser? Lienque siempre me hacía la misma pregunta, pero es que Jesús pudo pecar, fue tentado, eso es imposible, ¿no? Es decir, la idea un poco esa de la tentación adopcionista, ¿no? De que Jesús no fuera verdaderamente hombre, aunque hoy quizá la herejía típica de la cristología es la contraria, que no sea Dios, ¿no? Pero en la Iglesia antigua era lo contrario. ¿Qué más? Qué miedo. Yo, perdona que haga una pregunta atrevida y que no debiera hacer si no fuera por la amistad que nos une. Yo quería preguntarte, ¿tú a qué tienes miedo? Bueno, pues y eso que me mandaste el correo y no lo he pensado, ¿no? que es que no iba a venir y dice, yo si viniera te preguntaría. Pues creo que en eso soy tan anodino como todos los personajes bíblicos, ¿no? Pues le tengo miedo como a todo el mundo, ¿no? A separarme de Dios, a ser infiel a mi vocación y en el fondo también todos tenemos miedo. Yo tengo miedo a que hablen mal de mí, que es una muerte social, ¿no? Y en el fondo tengo miedo, por ejemplo, a que mis seres queridos pues tengan un problema o mueran o sufran, ¿no? Supongo que los mismos miedos que tenemos todos. ¿Qué más? Aquí de que me ha hecho confesarme todo. Y grabado bien. ¿Alguien que quiera aportar algo? Porque hay gente muy sesuda. No he tratado todos los temas o todos los textos. ¿Alguno que echasteis de menos?